Tania Ramírez, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, encantada. Eres abogada y eres integrante de México Unido contra la Delincuencia. Así es. Y bueno, el tema que nos ocupa hoy es la Suprema Corte de Justicia. Hay un antecedente muy relevante que es que se aprobaron una serie de fallos de la Suprema Corte de Justicia que hacían que hubiera prácticamente la posibilidad, no que existiera, sino existe la posibilidad de solicitar un amparo para comprar marihuana y utilizarla lúdicamente, como se dice, y ese amparo tiene que ser concedido inmediatamente por la autoridad, a partir de esta jurisprudencia. ¿De cuándo data esto? Exactamente, mira, es una estrategia que comenzó desde 2012. Finalmente, el primer caso, este famoso caso Smart, se resuelve en 2015 en la primera sala de la Suprema Corte, y es donde por primera vez se reconoce pues que todas las actividades correlativas al uso de la marihuana, al uso personal adulto siempre, pues están protegidas por la Constitución y en específico por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, privacidad, etcétera. Y bueno, pues el año pasado, durante 2018, se sumaron otros 4 fallos más a lo largo del año, algunos de personalidades conocidas como el ex senador Ríos Peter, y finalmente, como sabes, en nuestro marco jurídico legal, 5 sentencias en el mismo sentido configuran jurisprudencia. Entonces, en 2018 finalmente completamos esas 5 sentencias en el mismo sentido, donde la Corte reitera esta protección que existe para estas actividades y se genera jurisprudencia en noviembre del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? No implica un cambio en la ley o no necesariamente. Lo que quiere decir es que cualquier persona que quiera solicitar una autorización para estas actividades en relación con la cannabis y tenga que ir a COFEPRIS a solicitar este permiso, una vez que COFEPRIS se lo niegue, puedes ir y ampararte con un juez, y desde la primera instancia, a diferencia de estos casos que tuvieron que llegar hasta la Corte, cualquier juez te tendría que otorgar pues este amparo en el mismo sentido que lo resolvió la Corte. ¿Qué es la COFEPRIS? La COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y es básicamente la que se encarga pues de vigilar toda la reglamentación que existe en torno a los insumos para la salud, en torno a los medicamentos, y también le toca todo lo relativo a los estupefacientes y psicotrópicos. Entonces, por eso que hay que acudir con COFEPRIS para pedir una autorización para este efecto. Ahora, me gustaría que pusieras el énfasis en el contenido de esa resolución de la Corte sobre el libre desarrollo de la personalidad. Claro. Porque a final de cuentas fue, digamos, en la historia de la jurisprudencia de este país, pues yo creo que un salto muy importante, ¿no? Un hito. Totalmente. Respecto de lo que se había venido asumiendo respecto de este tipo de cuestiones. Totalmente. En realidad es una interpretación bastante, digamos, amplia que hace la Suprema Corte en torno a este derecho, porque no es un derecho que ni siquiera está en la Constitución. Es un derecho que la Corte interpreta a través de la dignidad, de la privacidad, de este marco de protección que tienen las personas para decidir sobre sus propios cuerpos. Y lo que dice es, bueno, sí, estas prohibiciones en torno a las sustancias lo que protegen al final son la salud pública y los derechos de terceros. Pero si tú eres un adulto que lo realiza sin afectar a nadie, sin afectar la salud pública como un bien, digamos, de la sociedad, pues en realidad está dentro de la esfera de tu libre desarrollo de la personalidad. Y es una interpretación que la Corte había venido desarrollando en casos, por ejemplo, como matrimonio igualitario o como identidad de sexo en caso de personas trans. Entonces, con este caso en particular lo confirma y construye una argumentación que ha llamado la atención en todas las cortes del mundo en torno a este tema. Lo que también representa un hito es que esta jurisprudencia activa un mecanismo que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la Corte ya dio aviso al Congreso de la Unión y le dijo, yo ya declaré esta ley inconstitucional 5 veces seguidas, ya tengo jurisprudencia, ahora te toca a ti, y es prácticamente una obligación, ahora te toca a ti, Congreso de la Unión, modificar esta ley que yo ya declaré inconstitucional o este artículo que yo ya declaré inconstitucional. El Congreso tiene 90 días para modificar la ley en este sentido, o de lo contrario, la Corte puede hacer lo que ya hizo únicamente en un caso anterior, hay solo un antecedente de eso, lo que hizo con el caso de publicidad oficial.
que fue también decirle al Congreso, tú tienes que cambiarlo, tienes que expedir esta ley porque pues estás en franco incumplimiento. Entonces, a finales de este año, por ahí de octubre, el Congreso de la Unión tendría que estar aprobando cambios legislativos en torno a la cannabis, ya sea una nueva ley o cambiar algunos artículos, estos artículos que fueron declarados inconstitucionales, o la Corte directamente podría meterse al texto a borrar esas porciones normativas, digamos. Bueno, esta es una vieja discusión en términos de las doctrinas liberales, ¿no? La doctrina liberal lo que asume es que cualquier individuo puede hacer con su cuerpo lo que se le antoje. No sé, si le gusta pilotear motos y correr a 200 por hora y estar arriesgando su vida, pues es muy su derecho. Si le gusta lanzarse de paracaídas, pues es muy su derecho. Y así le seguimos. Y ahí pues, se introduce la posibilidad de, pues si yo quiero tomar sustancias, no sé, el alcohol, la marihuana o la cocaína, y esto me va a ocasionar un deterioro físico, pues yo asumo mi responsabilidad y es mi derecho, ¿no? Finalmente es el sustrato esencial de esta resolución, ¿no? Por una parte. Y por la otra también, en este proceso hubo el reconocimiento de algo que, bueno, pues hay investigaciones que lo acreditan, de que finalmente la marihuana es una sustancia menos peligrosa que el alcohol y que el tabaco porque puede ser menos adictiva y puede tener efectos menos perniciosos. Esa es otra parte de la cuestión. Pero todo esto viene a cuento porque recientemente la Corte aprobó el reglamento penal, la ley, bueno, la ley que establece que si tú portas 0.5 miligramos, más de 0.5 miligramos, o 5 miligramos, perdón, estás infringiendo la ley. Y si estás infringiendo esta ley, tienen derecho a encarcelarte por 10 meses o por 3 años. Entonces, cualquier persona que se encuentre con que pues, trae esta porción de exceso de marihuana, pues va a poder ser procesada y encarcelada. Y eso parece ser totalmente contradictorio con la resolución anterior, pero completamente. Claro, pues mira, exactamente, es una aparente contradicción. La verdad es que la Corte no había entrado en esta discusión en torno a los tipos penales que están en la Ley General de Salud o en el Código Penal Federal en torno a la posesión simple de cannabis, cuando discutió todas estas sentencias que te menciono, empezando por el caso Smart. Ahí únicamente discutió lo que tenía que ver con las prohibiciones administrativas. Y no lo discutió en parte porque los quejosos no lo argumentaron, pero en parte porque la Corte dijo, tú, si ya vas a tener una autorización, pues esa es una excluyente y no te tendrían por qué aplicar estos delitos porque tú sí tienes autorización, tú como amparado. Entonces es una discusión a la que se le había dado un poco la vuelta y que finalmente la Corte hizo recientemente en un análisis donde, bueno, pues hubo contrastes entre la conformación que había en la primera sala de la Suprema Corte, que es donde se discutió esta vez esto, y donde también se discutió el caso Smart y todos los casos subsecuentes. Es decir, vemos un cambio en la conformación de la Corte con los nuevos ministros y las nuevas ministras. Finalmente es el mismo espacio, es la primera sala, pero ahora hay una conformación distinta y en ese sentido las decisiones también son muy distintas. Ahora una pregunta. Esta resolución de la Corte es la resolución de la Corte. Esto ya no se puede alterar. No, lo que hizo la Corte fue decir, este artículo de la Ley General de Salud es constitucional y se lo regresó a un tribunal colegiado para que vuelva a ser la sentencia de la persona de la cual se estaba discutiendo el caso. Y pues ahí lo que vemos es que todas estas contradicciones y estos vacíos, pues en parte tienen que ver porque no existe una ley que regule esto. Si el Congreso de la Unión en realidad se atiende a su obligación de tener que modificar la ley, pues tiene también que modificar los tipos penales que sancionan, por ejemplo, la posesión simple para estar pues en consecuencia con lo que la Corte ha sostenido y con los cambios que se han propuesto a nivel legislativo. Entonces, estos artículos donde se penaliza la posesión simple, que es la posesión simple donde no tienes fines ni siquiera intenciones de comercio, de vender, de compartir, ni siquiera a título gratuito. Entonces, sí hay una franca contradicción en la Corte entre estas dos decisiones que tienen mucho que ver también con la conformación de la Corte, los ministros. Pero yo vuelvo a preguntar, esta resolución no va a volver a pasar al Pleno y el Pleno se puede volver a pronunciar sobre esto. Esto ya está esto ya es un fallo, ¿no?
Es un fallo, pero podría volver a discutirse en un futuro, podría volver a abrirse esta sí discusión. Entonces, digamos que queda esa posibilidad en el futuro. Porque, bueno, aparte está la iniciativa de la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, en sentido justamente de que se dé una legislación justamente que vaya en el sentido de la legalización del uso médico y el uso lúdico de la cannabis, ¿no? Exactamente. Se presentó esta iniciativa de Olga Sánchez Cordero. También hay otras más que están siendo analizadas juntas por el Senado. Hay una de Movimiento Ciudadano, una del PRI y algunas que se han ido sumando. En realidad, la virtud de la iniciativa de la senadora Olga Sánchez Cordero es que plantea no solo modificaciones a la Ley General de Salud o al Código Penal, sino que crea un nuevo ordenamiento, la Ley General para el Control y Regulación de la Cannabis, donde sí aborda, digamos, toda la cadena de producción que tiene que ver desde la siembra hasta el producto final y cómo se puede acceder a él. Es una iniciativa que está pues en la discusión, que está siendo dictaminada y que está siendo, digamos, la base fundamental para construir el nuevo marco normativo que tendría que ser aprobado antes de que termine este año. Se había dicho por ahí que a lo mejor podría ser aprobado inmediatamente, digamos, en el primer semestre, en el primer semestre de este año, pero esto ya es claro que se va hasta finales de año, ¿no? Pues el límite que tiene el Congreso para cumplir con el plazo de la Corte es por ahí de mediados de octubre, entonces lo ideal sería que concluyera el proceso legislativo ya con la discusión, aprobación en el Senado y después en Cámara de Diputados antes de esa fecha. Pero bueno, pues habrá que ver, seguramente se dará una discusión amplia porque el tema tiene muchas aristas. Nos comió el tiempo, Tania, pero ustedes como México Unido contra la Delincuencia y tú personalmente que tienes que haber revisado esta legislación, esta iniciativa de ley de la Secretaría de Gobernación, ¿cuál es tu opinión, en pocas palabras? Creo que es una iniciativa bastante completa, como cualquier propuesta es perfectible, ¿no? Hay algunos temas un poco sensibles como el poder fumar en espacios abiertos, en espacios públicos. Falta fundamentar muy bien el tema de las semillas, que no fue incluido. Semillas. Exactamente, toda esa parte no se contempla. Entonces creo que es perfectible, pero es un muy buen marco para la discusión y creo que es una propuesta bastante completa y muy adecuada al entorno mexicano. Si la comparas con el modelo uruguayo o en el modelo, no sé, por ejemplo, californiano, ¿cómo lo definirías? Creo que está entre un modelo puramente comercial, pensemos por ejemplo en Colorado con mucho más enfoque comercial, y por el otro lado está, bueno, la propuesta uruguaya que es mucho más estatista. Creo que estaría en el medio, creo que tiene que contemplar las cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con la producción, el campo, etcétera, pero está ahí en medio. Ok, con eso terminamos. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias. En contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.